Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompañe en esta rica mañana, ya que tenemos nuestra lección de escuela sabática que lleva por título Nunca os conocí. Estamos hablando sobre el Sermón del Monte y estamos en el capítulo 7 de Mateo y tenemos el 21 y hasta el 23, donde nuevamente estamos hablando cómo se vive en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos por terminar el hermoso Sermón del Monte y vamos a ver las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros y cómo respondieron aquellos personajes que oyeron en vida el Sermón del Monte. Así que recuerda, estamos en nuestra lección número 9, que tenemos por título Nunca os conozco, y es de nuestra serie Viviendo conforme a los mandamientos de Jesús. Así que si tiene su Biblia, nuevamente le invito a que nos vayamos al libro de Mateo capítulo 7. Y como le mencionaba, estamos por terminar el hermoso Sermón del Monte y estamos ubicados ahora en el capítulo 7 del 21 en adelante. Y vamos a ver nuestro texto base, Mateo 7 a 23. Y mire lo que dice. Y en esta mañana nos vamos a dar cuenta de algo que nuestro Señor Jesucristo, cuando está a punto de terminar el Sermón del Monte, cómo va a enseñarnos a cada uno de nosotros de que tenemos que tener una actitud de servir a nuestro Dios. Y es por ello que tenemos nuestro título, Nunca os conocí. Y esto nos va a enseñar a cada uno de nosotros de la manera que el Señor desea que le sirvamos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado que esas palabras no se cumplan en nosotros. Y dice el texto base que tenemos en esta mañana, nuevamente Mateo 7, 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Palabras fuertes, palabras que nuestro Señor Jesucristo le está hablando en ese tiempo a su audiencia. Y ahora tenemos que cuando Él habla dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que es algo que es para el futuro, mas sin embargo nos está poniendo en alerta de que tengamos mucho cuidado porque llegará el momento que venga nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver este tipo de personas a los cuales nuestro Señor Jesucristo les va a decir que no los conoce. Vamos a nuestro objetivo de la lección en esta rica mañana. Vamos a contemplar la aguda confrontación de Jesús con la respuesta de su audiencia a su enseñanza en el sermón del monte. Así que continuamos en el sermón del monte y ahora vamos a contemplar este hermoso pasaje que tenemos de la palabra de nuestro Dios, Mateo a 7, 21, 22 y 23, y con ello vamos a entender el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hemos hablado en lecciones pasadas de los dos caminos, las dos puertas, también al igual hemos visto el fin de cada uno de estos caminos. Uno te lleva a la vida eterna y el otro te lleva a la perdición. También Jesús en el capítulo 7 nos alerta de los falsos profetas que vienen con falsas doctrinas a enseñarle a la gente y engañar, si es posible, aún los escogidos. Así que nos pone en toque de alerta a nuestro Señor Jesucristo cuando empezamos en el capítulo 7, donde nos está diciendo que debemos de tener mucho cuidado porque en los últimos tiempos vendrá este tipo de personas, este tipo de falsos profetas que van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y es donde ahora vemos este grupo de personas, de falsos profetas, que atraen a mucha multitud de gente engañándole, de tal manera que llegará el momento cuando viene el juicio de nuestro Dios y a este grupo de personas le va a decir que no los conoce. Ahora veamos en el libro de Mateo que estamos teniendo, el libro de Mateo capítulo 7, 21 al 23, y veamos las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que tenemos un grupo de personas que al venir nuestro Señor Jesucristo le van a reclamar, le van a decir, Señor,
en tu nombre hicimos esto y hicimos aquello, pero él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que tenemos que tener cuidado porque hay un grupo de falsos profetas que van a hacer cosas para engañar a la gente, y si es posible, aún hasta los escogidos. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos pone en alerta y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que nuestro trabajo es, ¿qué es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que le va a decir a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo les va a decir que no los conoce. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice el verso 22, nuevamente de Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así que tenemos este grupo de personas que le reclaman a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, dice, hicimos muchos milagros. Así que tenemos un grupo de personas que habla de Jesús, que profetiza de Jesús, que hace milagros, mas sin embargo quiero que sepan que aquí es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros, cómo podemos ser realmente del pueblo de nuestro Dios, porque recordemos que nos habló de dos caminos, y uno de esos caminos era ancho, donde muchos van, y nos pone ahora en alerta ante estos profetas que ellos mismos dicen, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde estaba el corazón de estas personas que según ellos de labios le dicen al Señor, en tu nombre echamos demonios fuera, en tu nombre profetizamos, mas sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo les dice que no les conoce, y les dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Así que lo que tenemos que estar pensando, y es lo que vamos a descifrar en esta hermosa mañana, entonces, ¿cómo se adora a nuestro Dios, y qué es lo que nuestro Dios busca en cada uno de nosotros? Dice, Dios no puede ser burlado, algo que debemos de contemplar. Dios no puede ser burlado. Él conoce cuáles son los suyos y cuáles no son de Él. Y vamos a primero a los Corintios capítulo 8 versículo 3, y vamos a ver qué nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que si el Señor Jesucristo en el futuro dice, no os conozco, ahora nos vamos a tener las claves principales para ser conocido de Dios. Y nuevamente Corintios, por medio de Pablo, 1 Corintios 8:3 nos dice, pero si alguno ama a Dios, ahora tenemos que amar a nuestro Dios. Y la pregunta, bueno, Él nos amó a nosotros, entregó a su Hijo fue hasta el Calvario, y tenemos el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él es amor, Él entregó a su Hijo nos ha amado a cada uno de nosotros. Ahora mire lo que dice Pablo en Corintios, pero si alguno ama a Dios, recordemos que el amor es algo bien importante. Corintios 13 nos habla del amor que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros, y que es lo que le tenemos que entregar a nuestro Dios cuando le amamos. Y recordemos que tanto Salmos, tanto Proverbios nos habla la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro Dios, que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Así que el corazón es algo importante que nuestro Dios está buscando en sus hijos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y mire lo que dice Gálatas 4:9, hablando de entregarle a Dios nuestro corazón, de amar a nuestro Dios, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahora, esto es algo bien importante, porque recordamos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, va a haber un grupo de personas que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él va a decir, apartados de mí, que no os conozco. ¿Cómo es que nuestro Dios nos conoce? Mire Gálatas nuevamente 4:9,
4:9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. El Señor nos conoce, el Señor sabe exactamente cómo somos, qué actitud tomamos, si realmente vamos por el camino angosto, por el camino ancho, si realmente estamos guardando la palabra de nuestro Dios o nos estamos convirtiendo en falsos profetas que hablamos la palabra de nuestro Dios, pero no de acuerdo a lo que nuestro Dios desea que hablemos. Así que dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a ser esclavos? Así que ya hemos salido de allá, el Señor nos sacó de las tinieblas, nos puso su Santo Espíritu nos está guiando a toda verdad, y de repente empezamos a oír falsas doctrinas y nos convertimos también nosotros en falsos profetas. Así que tengamos mucho cuidado, el Señor conoce a cada uno de nosotros, y mire lo que dice al libro de Juan capítulo 10 versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y es algo importante de conocer a la voz de nuestro Señor Jesucristo, y también es algo importante de entender y conocer a aquellos falsos profetas que se acercan a nosotros con diferentes tipos de doctrinas, enseñanzas de hombre, y nos alejan de la presencia de nuestro Dios. Y aquí Pablo en Gálatas nos dice, no hagan eso, ya el Señor les ha liberado, han sido vestidos con vestiduras blancas, y el Señor conoce sus ovejas, y por donde quiera que Él va, las llama. Así que vivamos en santidad, vivamos un evangelio puro ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos puso en alerta que en los últimos tiempos se levantarían falsos hombres con doctrinas que engañarían, si era posible, a algunos de los escogidos. Así que estemos alerta, nuestro Dios desea el corazón de cada uno de nosotros, nuestro Dios desea que cuando nos acerquemos ante la presencia de nuestro Dios, nos acerquemos con un corazón limpio ante la presencia de nuestro Dios. Y mire lo que nos dice el Antiguo Testamento en referencia a que Dios no conoce a este tipo de personas que no confiesan en Jesús. Y mire lo que dice Isaías 29:13. Dice la palabra de nuestro Dios, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Fíjense bien este tipo de personas que con su boca se acercan a nuestro Dios. Pero nuestro Dios no quiere que seamos adoradores, que le adoramos únicamente con nuestra boca, con nuestros labios. Dice, porque este pueblo, dice, se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si estamos viendo este grupo de personas que se acercan a nuestro Dios, que confiesa la palabra de nuestro Dios, pero es únicamente de la boca, mas sin embargo nuestro Dios está buscando que el hombre le adore de todo corazón. Dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas pueden estar asistiendo al templo, a la iglesia, levantando sus manos, mas sin embargo su alabanza puede ser únicamente de los labios, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice en el Antiguo Testamento, pero su corazón está lejos de mí? Que nuestro corazón sea el que está cerquita ante la presencia de nuestro Dios. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Así que aquí es donde hacemos la diferencia en que realmente quién es el que le sirve a nuestro Dios, quién es el que va caminando por el camino estrecho, el camino angosto, y quién es el que va por el camino ancho. Y de acuerdo a la lección que tuvimos, recordamos que dijimos que son muchos los que van por ese camino ancho, y por el camino angosto son pocos los que andan en él. Así que recordemos, cada uno de nosotros vamos a servirle a nuestro Dios de todo corazón, para que nuestro Dios se agrade de lo que le hacemos. Y mire lo que dice también en el libro de Isaías, una enseñanza que el pueblo tenía la alabanza por mucho tiempo únicamente de su boca hacia afuera, pero su corazón estaba lejos de la presencia de nuestro Dios. Mire lo que dice Isaías 1:3. Estamos viendo aquí la adoración a nuestro Dios, pero una adoración de la que nuestro Dios no se agrada. Y dice, no me traigas más vana ofrenda, ni incenso
dice, el incenso me es abominación, luna nueva y día de reposos, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, donde el Señor está disgustado con el pueblo porque no se está acercando el pueblo de la manera que nuestro Dios desea. Mira lo que dice el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida, las tiene aborrecida mi alma, dice, me son gravosas, dice, cansado estoy de soportarlas. El pueblo viene, adora a nuestro Dios, pero sin embargo le está adorando únicamente de labios, cuando la adoración que Dios desea es una adoración que venga del corazón. Dice el 15, cuando extiendes vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicare la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Si está viendo este tipo de personas que el Señor les dice a futuro que no los conoce, porque multiplican sus oraciones, hacen cosas que se miran como grandezas, pero su corazón está lejos de la presencia de nuestro Dios. Extiende las manos pidiendo la misericordia de nuestro Dios, mas sin embargo su corazón no está en los trabajos de nuestro Dios. ¿Cuántas personas en la iglesia podemos correr este riesgo de acercarnos, a levantar nuestras manos, cantarle, pero nuestro corazón no está para servir a nuestro Dios? Y dice el 16, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice, dejar de hacer lo malo. Nuevamente lo que nuestro Dios quiere, lo que nuestro Dios desea. Bien puedes hablar de Jesús, bien puedes levantar tus manos, bien puedes alabar a nuestro Dios, pero si tu corazón no está en nuestro Dios, en vano lo estás haciendo, está surgiendo como le surgió al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver lo que nos dice nuestro cuaderno de escuela sabática en referencia a nuestra escuela. Nunca os conocí. Dice, mediten esto. Dice, en cierto punto durante un sermón, dice, cuando aparentemente el predicador está finalizando, que es lo que está haciendo a nuestro Señor Jesucristo, está terminando el hermoso sermón del monte, y podemos a lo mejor estar ya listos para oír el fin, pero ahora nuestro Señor Jesucristo tiene algo bien importante. Dice, en cierto punto durante un sermón, cuando alguien predica, cuando el predicador está a punto de terminar, dice, cuando aparentemente el predicador está finalizando, dice, algunas personas se distraen tomando sus pertenencias y planeando su salida. Cuando ya estamos preparando, se va a terminar el sermón, se termina la predicación, vamos a prepararnos, pero viene algo que nuestro Señor Jesucristo va a enseñarnos al terminar de ese hermoso sermón del monte. Sigue diciendo, pero en el caso del sermón del monte, dice, esas personas se habían quedado paralizadas por lo que Jesús decía a continuación. Se quedan diciendo, bueno, aparentemente se está terminando el sermón, pero nuestro Señor Jesucristo viene y agrega algo bien importante, y cuando nos dice que en aquel tiempo muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, y el Señor va a decir, no os conozco. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esa acción. Jesús confronta a su audiencia por sus reacciones ante sus enseñanzas y les advierte en contra de dos alternativas inaceptables. Ahora el Señor les va a reprender y les va a decir, ¿saben qué? Tengo dos cosas que decirles antes de terminar el sermón del monte. Y primeramente les dice, esas dos cosas es escuchar sin responder en la obediencia. ¿Y qué hemos aprendido a través de casi ya 20 lecciones que hemos tenido en primera parte y segunda parte de estas escuelas de estos trimestres? Quiero que sepan que no es únicamente el escuchar, sino ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Y es lo que le está diciendo a su audiencia. Bueno, han oído cómo se debe de vivir en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya oyeron cómo se debe de vivir en mi reino, les dice nuestro Señor Jesucristo. Lo han oído, pero ahora
toca la obediencia. Nuevamente, ¿cuántas personas en nuestros templos pueden acercarse a sábado con sábado? Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios no nos dice únicamente que escuchemos, sino que seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Así que la segunda es responder solo de labios para afuera. Y eso es triste, ¿verdad? Únicamente a hablar a nuestro Dios, que le amamos, que le deseamos, que queremos tener esa comunión con Él, pero sin embargo nuestro corazón está lejos de Él. Jesús es directo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Se va al punto nuestro Señor Jesucristo. No únicamente porque me digas Señor, Señor, no únicamente porque te acerques al templo, no únicamente porque crees que estás viviendo en santidad. El Señor Jesucristo desea que le entregues a tu corazón. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de nuestro Padre, lo que Él dice. No quieras adorar a Dios como tú deseas, sino como Dios desea que le adoremos. En otras palabras, todo lo que decimos tiene que ser probado. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Sí, yo soy cristiano, pero debo de vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nuestra acción ante las palabras que nosotros decimos. Dice un simple consentimiento intelectual o una profesión verbal sin una obediencia. ¿Cuántas veces podemos profesar que el Señor es mi rey, mas sin embargo nuestro corazón está lejos de la profesión que hacemos cada uno de nosotros? Si hemos profesado que Jesús es nuestro Señor, vivamos de acuerdo a lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que ese es el reino que nuestro Señor Jesucristo trajo para con nosotros. La profesión verbal tiene el lugar que le corresponde. Tú hablas, tú profesionas de Jesús, vive como Jesús, entrega tu corazón, no le alabes únicamente de labios. Mira lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Él dice: el creer con nuestro corazón, más confesar con nuestros labios conduce a la salvación. No es únicamente nuestros labios, sino también creer con nuestro corazón, y entonces sí le pertenecemos a nuestro Dios y no nos va a decir en aquel día: apártense de mí que nunca os conocí. Pero la profesión verbal que no va acompañada con acciones es inaceptable. Si dices o profesionas que eres hijo de Dios y que le obedeces, vive de acuerdo a las acciones de la palabra de nuestro Dios. Entrégale tu corazón, tu vida, y que tu vida viva de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por ello Jesús lanza esta franca amonestación: entonces les diré claramente, jamás los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y este es el riesgo, este es el peligro. Si no cambias tu actitud, si no le entregas tu corazón a nuestro Dios, entonces estás viviendo, podemos decir de una manera, una fantasía de que vas a estar en el reino cuando Él venga por segunda vez. Sigue diciendo el verso 22 de Mateo 7, dice: muestra a aquellos a quienes Jesús se dirige, son gente de acción. Y aquí estamos viendo, porque estamos viendo que si en ese tiempo le van a decir Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, son personas de acción, son personas que se movieron, que predicaron el evangelio, que sanaron a personas. Mas sin embargo, aún haciendo todos estos milagros, estas acciones, quiero que sepan que el corazón de ellos no era hacia nuestro Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y todo nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si estamos viendo personas de acción, personas que hicieron milagros, personas que sanaron enfermos, personas que vivieron predicando el evangelio, más sin embargo, aún haciendo estas cosas, mira el riesgo que se corre de que el corazón no estaba entregado a nuestro Dios. Y quiero que sepan que estos fariseos se vestían de vestiduras blancas y creían que estaban bien ante la presencia de nuestro Dios, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y les dice que son sepulcros blanqueados. Así que nuestras acciones que hacemos, que vayan de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestro Señor Jesucristo nos va a rechazar. Sigue diciendo en pocas palabras: Jesús no aceptará ni una mera profesión verbal verbal
vacía de acciones, ni una acción vacía de una relación con nuestro Dios. Así que no van vacías y que nuestras palabras no vayan vacías, que no vayan a ser únicamente de nuestros labios, sino que vengan del corazón para servir a nuestro Señor. Se ha señalado que Señor, Señor, en el verso 23 es una expresión hebrea que significa conocimiento íntimo con nuestro Dios. No es únicamente Señor, sino Señor, Señor. Es una relación íntima que tú tienes con Dios. Y cuando tienes una relación íntima con Dios, estamos hablando que tu corazón no te pertenece a ti, sino le pertenece a nuestro Dios. Así que cuando nosotros nos dirijamos a nuestro Dios, pensemos en nuestro corazón realmente ante nuestro Dios. Dirigirse a Jesús como Señor significaba ofrecerle respeto y reverencia, pero al decir Señor, Señor significaba que le conocemos en una forma personal y profunda. Así estamos viendo la diferencia de Señor nuevamente. Dirigirse a Jesús como Señor significaba ofrecerle respeto y reverencia, más sin embargo, cuando decía Señor, Señor, significa que le conocemos en una forma personal y profunda, que nuestro corazón se comunica con el corazón de nuestro Dios, no únicamente por la alabanza de labios, sino por la alabanza de nuestro corazón. Esencialmente, estas personas estaban afirmando conocer a Jesús en forma personal y estaban ocupados con actividades del reino de nuestro Dios, pero su corazón hacia Él estaba tan vacíos como sus palabras. Estos hombres, nomás de su boca salía el Señor, pero sin embargo estaban lejos de las promesas de nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado, dice, ese es un problema muy antiguo, abordado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús pregunta en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Dice, no hacéis lo que, ¿qué? Lo que yo os digo. Así que también a nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te digo. Así que ese es el peligro. Y ese momento es el momento que aprovecha el falso profeta para engañar a las gentes. Sigue diciendo un clásico pasaje del Antiguo Testamento que es relevante a este punto, es Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, este pueblo se acerca a mí únicamente con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hago la pregunta aquí en este espacio que tenemos, ¿realmente estás adorando a Dios de todo corazón? O un ejemplo por decir, ¿verdad? Aquella persona que dice que ya no es alcohólica, pero de escondidita se echa su botellita de licor. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿le adoramos únicamente de labios o lo estamos adorando de corazón? Si nuestro corazón es de Dios, como dice el Antiguo Testamento, dame, hijo mío, tu corazón, y que anden por mis caminos. ¿Por qué? Porque el Señor desea que seamos personas que caminamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así que pensando en ello, vamos a tener a la contestación a unas preguntas. La primera pregunta dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué problema está confrontando Jesús en Mateo 7:21 al 23? Y yo creo que ya nos dimos cuenta del problema, de que llegará el momento de que este grupo de personas le dirá al Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Personas que actuaron, personas que predicaron el evangelio, personas que hicieron milagros, pero el Señor le dice que su corazón está lejos de Él. Es una alabanza, es una adoración que únicamente sale de los labios. Así que en esta mañana yo te amonesto a que tengas mucho cuidado y que tu corazón esté ante la presencia de nuestro Dios. Jesús es directo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, todo lo que decimos tiene que ser aprobado. ¿Con qué? Con acciones. Que nuestras acciones vayan directamente hacia nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, pensando en ello, podemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Así que en esta mañana deseo de todo corazón que
cuando le alabes a Dios, cuando entregues tu vida al Señor, no sea únicamente de labios. El Señor está buscando verdaderos adoradores y que entreguen el corazón y que se han decidido a llamarle a Jesús Señor, que realmente se presenten ante la presencia de nuestro Dios con un corazón digno del que nuestro Dios se agrade. Y mucho cuidado, porque dice la palabra de nuestro Dios que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero recordemos que el Señor les dice: obradores de maldad, no, nunca os he conocido. Espero que el Señor te conozca, que el Señor sepa exactamente que le sirves, que le adoras. Así que en esta mañana deseo de todo corazón que el Señor te bendiga.